Hoy nos acompaña en Periodista Digital Álvaro Dubón, que es gerente general del Organismo Judicial de Guatemala y viene en calidad de autor del libro Escenarios de Centroamérica, Participación Social, Partidos Políticos, Democracia y Estado de Derecho en Centroamérica 2020. Bienvenido, muchas gracias. Antonio, muchas gracias. ¿Cuáles son los grandes problemas que afronta en la actualidad la región de Centroamérica? Yo creo que el principal problema en este momento es la violencia, sobre todo en el Triángulo Norte, que comprende Honduras, El Salvador y Guatemala, que los índices de violencia se han incrementado terriblemente en los últimos años, a tal punto de ser considerada esa región una de las más violentas del mundo. Entonces, ¿y esta violencia a qué se debe? Bueno, yo creo que tiene distintos elementos de origen. Uno empieza con un problema social, el incremento de las pandillas juveniles que crean, el conflicto entre ellas empieza con violencia, pero conforme ha pasado el tiempo, la presencia del narcotráfico ha hecho que esto se incremente y obviamente creo que de alguna forma han empoderado a las pandillas juveniles quienes en algún momento se han convertido en sus sicarios para poder cobrar algunas de las cuentas. Usted en su obra repasa algunos de los grandes problemas que enfrenta la región, la violencia, algunos más, todo en cara a hacer proyecciones de aquí al año 2020, y usted marca como una de las grandes cuestiones es la falta de participación ciudadana en asociacionismo, también en participación política. ¿Por qué hay esta falta de participación? Bueno, yo creo que básicamente el pueblo centroamericano ha encontrado que la participación, sobre todo con los índices de violencia, no es lo más conveniente en este momento. Pero históricamente el pueblo centroamericano ha sido poco participativo. Han sido muy pocas las gestas en las que el pueblo en conjunto se ha levantado a efecto de poder alcanzar algún tipo de triunfo de la población. Podría mencionar el caso de la Revolución del 44, en donde la población en pleno se levantó contra una dictadura, en el caso Guatemala, y que se replicó de alguna forma en otros países. Posteriormente a eso, no necesariamente hubo un aplastamiento de esos movimientos, pero nuestra población fue poco a poco acomodándose a vivir el día a día y a preocuparse más por los problemas personales que los problemas comunitarios. Eso llega a tal punto que no permite que haya una verdadera participación social a efecto de exigir esas mejoras en todo sentido, calidad de vida, mejoras sociales, mejoras económicas, en condiciones que permitan vivir mejor. Quiero ponerte, por ejemplo, el caso Guatemala. Cuando el muy sonado caso Rosenberg se dio, y cuando Rosenberg enciende una mecha en ese momento, surge un movimiento popular por exigir justicia. O sea, el objetivo en ese momento era exigir justicia. Acusado a uno u otro bando o alguna u otra tendencia ideológica por parte de las autoridades, pero fue un movimiento auténtico en ese momento. El pueblo salió a pedir justicia. Lamentablemente eso duró 2 semanas. Y posterior a eso, se baja el ánimo y ya nadie participa. Y eso es un claro ejemplo de por qué no participan. Creo que la población cree que el salir a la calle, el apoyar, el exigir, el aglutinarse como pueblo, no le va a rendir absolutamente nada. ¿Tiene algo que ver también la desconfianza hacia los partidos políticos? Yo creo que ese es el principal elemento, la desconfianza hacia los partidos políticos. La población ya no cree en los políticos. Si bien es cierto, es el mecanismo en esta democracia, no es ni incipiente, sino este remedio de democracia que tenemos en Centroamérica, los partidos políticos no representan verdaderamente esa presencia del pueblo o la representación de un pueblo, de un sector en especial, ni ideológico ni social. Tenemos partidos políticos caudillistas, partidos políticos que no cumplen con la labor que deben de cumplir. No tenemos una historia de partidos que perduren en el tiempo, por lo menos en 2 o 3 países. Sí lo tenemos, por ejemplo, en Honduras, que hay partidos, los 2 partidos que tienen unos ya más de 100 años, y obviamente eso consolida la presencia de un partido político que ha estado alternando el poder entre uno y otro, el Partido Nacional, el Partido Liberal.
Y en el caso de El Salvador, pues Arena se ha ido consolidando poco a poco y el FMLN igual se ha consolidado para el que no hay bipartidismo, pero los otros partidos son muy pequeños como para competir y tienen que estarse aliando con los dos grandes para poder tener participación. En el caso de Guatemala, totalmente atomizados, 14, 15 partidos compitiendo en cada elección. Surgen partidos como flores en primavera en los procesos electorales y posteriormente desaparecen. En toda Centroamérica me atrevo a decir que no existen verdaderos líderes que puedan movilizar a una población o representar a una población para que llevarla y encabezar un movimiento que permita transformar esta democracia que tenemos en este momento por una democracia real, una democracia auténtica, una democracia donde verdaderamente pueda haber participación ciudadana. También uno de los grandes problemas que hay es la corrupción. ¿Cómo se puede combatir esta lacra? Bueno, lo primero sería meter presos a todos los corruptos. Creo que ese sería lo principal. Pero más que eso, yo creo que en la medida que nosotros no formemos un nuevo liderazgo, en la medida que no estimulemos la participación del joven, Centroamérica es una región eminentemente joven. Tenemos un 60% de población menor de 30 años, y eso significa que tenemos todo un cúmulo de poder, de pasión, de entrega, que lo tenemos abandonado, que no se estimula, no se fortalece. Creo que tal vez el único país de Centroamérica donde sí se impulsa la participación del joven es en El Salvador. Sus partidos políticos forman cuadros y los tienen. El resto de Centroamérica creo que no lo hacen, sobre todo Guatemala definitivamente no lo hace. El joven participa en los partidos políticos, pero son los que le dan alegría al movimiento. Son los que salen a mover banderas, son los que salen a colocar bumper stickers, son los que salen a hacer el ruido en las calles, pero que al final de cuentas no tienen una participación real y no ocupan posiciones de importancia en los cargos de elección. Por lo tanto, creo que para poder combatir la corrupción, primero tenemos que formar a verdaderos líderes jóvenes que vengan con esa mentalidad de cambio. Un joven que tiene esa pasión por lo que hace. Y si logramos empoderarlo con esa idea de que tienen el poder para cambiar al país, que tienen el poder para hacer que el país funcione, que tienen el poder para instalar una democracia plena y duradera, el joven se va a involucrar total y absolutamente. Y por lo tanto, lo que ellos rechazan y lo que todo el resto de la población rechaza pueden ir a combatirlo perfectamente. Sí, pero vemos que este rechazo a los partidos y esta falta de liderazgo joven en los partidos tampoco se refleja en una sociedad civil fuerte. No se refleja, porque los mismos jóvenes tienen miedo de participar. Tienen miedo de participar. Hay una sociedad civil creada que no representa verdaderamente los intereses de toda la población, representa los intereses de pequeños grupos, que son los que se integran y son los que discuten. No tenemos una sociedad civil integrada como tal, en la que exijan que se respeten nuestros derechos, en la que se exija que se elimine la corrupción, en la que exijan que el trabajo del gobierno, el trabajo de los funcionarios públicos, sea un trabajo transparente, público y eficiente. Tenemos una sociedad civil, como te digo, igual que los partidos políticos, atomizada, una sociedad civil que ve el tema justicia, otra sociedad civil que mira el tema derechos humanos, otra sociedad civil que mira el tema jóvenes, otra sociedad civil que mira el tema mujer. Entonces los tenemos totalmente atomizados y no se han integrado en un solo movimiento que verdaderamente represente esa voz de pueblo para exigir los cambios que se deben de dar. Y obviamente han surgido movimientos de jóvenes que muy poco han estado pudiendo hacer y que no logran contra la maquinaria que ya está montada en el resto de partidos políticos. Usted también repasa en su obra a varios agentes externos, por decirlo así, que influyen en la región. Uno de ellos el más destacado sería Estados Unidos. ¿Es positivo, es negativo la influencia de Estados Unidos en Centroamérica? Yo creo que hasta este momento la influencia de Estados Unidos en toda Latinoamérica, yo no hablaría solo de Centroamérica, pero en toda Latinoamérica ha pasado sin pena ni gloria. Si bien es cierto, es el mayor cooperante que tiene la región centroamericana, también lo es el hecho de que muchos de los problemas que nosotros tenemos son debidos a las políticas de Estados Unidos. Cuando tuvimos el conflicto armado interno, que es un conflicto eminentemente ideológico, no de reivindicación social, era producto de la Guerra Fría y que se traspoló a la región centroamericana, donde había dos entes principales externos, Cuba y Estados Unidos. Ambos impulsaron a
los grupos que apoyaban, obviamente, y eso generó muerte y destrucción en la región. El resto de políticas, Estados Unidos dejó de ver a Centroamérica como una región importante y ahora vuelve nuevamente sus ojos porque tenemos un grave problema para Estados Unidos, no para Centroamérica, es para Estados Unidos, que obviamente a nosotros nos afecta muchísimo y es grave para nosotros, y es el tema del narcotráfico. O sea, ese corredor que se ha convertido, esa libertad con la que, entre comillas, gozan los distintos carteles para trasegar la droga, ha hecho que Estados Unidos empiece a voltear y se preocupe por el tema seguridad. El tema migrantes es otro tema que para Estados Unidos es sumamente complicado. Entendemos perfectamente la posición de no seguir recibiendo más migrantes porque obviamente ellos representan en un principio una carga para el Estado, pero también representa la posibilidad de tener cualquier tipo de problema. Aún que el 90% de los migrantes que van a los Estados Unidos su único objetivo sea ir a trabajar, también lo es el hecho de que se van algunos que al no conseguir empleo, pues obviamente se pueden involucrar en otro tipo de actividades. Entonces Estados Unidos en este momento la influencia que tiene es en el tema seguridad. O sea, fortalecer el tema seguridad, pero no por conveniencia de la región, es por conveniencia de Estados Unidos, porque ellos tienen que proteger su territorio a efecto que no sigan trasegando la droga y que haya más limitaciones para ello. Y Europa en general y España en particular, ¿qué pintan y qué pueden aportar? Bueno, nosotros hemos tenido la cooperación europea, se ha incrementado en los últimos años, el acuerdo de asociación de libre asociación va a permitir poder mantener ya nexos no solamente comerciales, sino que en el ámbito político y en el ámbito social también hay cooperación. Creemos nosotros que la presencia de Europa es sumamente importante para la región, porque de alguna forma dejamos de depender tanto de las políticas de Estados Unidos y podemos apoyarnos a las políticas europeas. Somos una región estratégica para cualquier parte del mundo, tanto para los asiáticos como para los europeos, como para los mismos Estados Unidos, porque somos el centro de América. Y de aquí, incluso un territorio más chico para recorrer, para cambiar de un océano a otro, es un territorio que une las dos Américas y que obviamente estratégicamente para cualquiera de nuestros países es clave. Por otro lado, la presencia de Europa con la cooperación se ha incrementado año con año, pero una cooperación bastante dirigida al tema social, tema justicia, poco al tema seguridad. Pero importante es el tema seguridad, el tema justicia, que es el que han estado fortaleciendo, han estado impulsando y que creo que al final viene siendo la base de todo, el fortalecer el sistema de justicia de la región centroamericana, el de fortalecer programas sociales que permitan el desarrollo de políticas que verdaderamente impacten en la población. Así que creo que es muy, muy importante. Y España, que es uno de los principales socios, o históricamente nosotros tenemos un nexo con España, independientemente de cómo se quiera ver, pero es un nexo bastante fuerte, a tal punto de que España tiene una gran presencia en Centroamérica, una gran presencia en Guatemala y mucha cooperación con la que contamos. ¿Y cómo valoraría la política hacia la región que ha mantenido el presidente Rodríguez Zapatero? Yo creo que se ha mantenido, tal vez no con el mismo ímpetu que en su momento lo tuvo el presidente Aznar, en que sí trabajó una política específica. De hecho, todo el proceso del acuerdo de asociación se origina con el Partido Popular, no se origina con el PSOE. Que era una de las estrategias políticas del presidente Aznar, el de impulsar ese acuerdo de asociación. De hecho, fue peleado por España el que Europa caminara rumbo a esa senda. Se firma primero con Centroamérica y eso es muy importante para nosotros. Eso significa la prioridad que Europa y España sobre todo le dio en ese momento a Centroamérica. Zapatero ha flexibilizado obviamente sus posiciones ideológicas en relación a la posición del Partido Popular, un partido, sabemos cuál es la tendencia ideológica tanto del Partido Popular como el PSOE. El PSOE entonces por eso ha cargado más al área social y al área de fortalecimiento de justicia y no tanto al área económica. Creo que sí hubo una variación. Y por pasar a otro agente exógeno sería Hugo Chávez. La influencia en la región, en algunos países pues como Nicaragua es evidente, pero ¿qué consecuencias trae Hugo Chávez para la democracia en el conjunto de las naciones centroamericanas? Yo creo que el fenómeno Chávez se magnificó para la región centroamericana. De hecho, yo pudiera decir que la influencia de Chávez en un momento contribuía a esa magnificación de su influencia. Después de tener FMLN en El Salvador,
una Unidad Nacional de la Esperanza, que todo el mundo consideraba que iba a haber una alianza política con Chávez, al igual que el que lo consideraban con el FMLN, que iba a ser que iba a fortalecer, tal y como sucede en Nicaragua, iba a darse. Creo que al final no se dio. Y no se dio por distintos elementos, y creo que los presidentes se fueron dando cuenta poco a poco que ese nexo con Chávez la población no lo iba a aceptar, porque nosotros sufrimos un conflicto armado de más de 35 años y obviamente fue producto de lo ideológico, y creo que nadie espera entrar nuevamente en ese proceso en el que haya conflicto entre nosotros mismos por una relación muy estrecha con el chavismo, con la nueva izquierda, la izquierda del nuevo milenio, del siglo XXI. Creo que al final de cuentas, como te digo, fue magnificada esa influencia. Chávez, por supuesto, se convierte en un referente de la política latinoamericana, entre comillas, es una piedra en el zapato de la democracia, pero que al final no tuvo tanta influencia. Y lo que pregonaban de que Chávez regala el dinero a diestra y siniestra no es tan cierto. De hecho, el acuerdo para comercializar petróleo no era un acuerdo que beneficiara a nuestros países. Guatemala trató de incorporarse a la iniciativa del petróleo, sin embargo, el costo iba a ser demasiado grande para las futuras generaciones, y por lo tanto eso quedó en stand-by. Y siguiendo con Chávez, aunque usted le resta importancia, en los últimos días han surgido voces en distintos medios americanos que denuncian que Porfirio Lobo, el actual presidente de Honduras, se está acercando peligrosamente hacia el ALBA, hacia el socialismo del siglo XXI. ¿Comparte usted esta opinión? Yo creo que no. Porfirio Lobo no es de esa tendencia ideológica, pero eso no significa que no lo haga. Nuestros políticos cambian de ideología, como cambian de partido, como cambiarse de ropa. Es extremadamente triste ver cómo nuestra casta política deja sus valores por un lado por la conveniencia de ciertas situaciones. La llegada a Lobo unido a Chávez no me parece que vaya a darse tan rápido. O sea, ahí creo que habrán ciertas condicionantes que deberán de establecer. O sea, la caída o la salida de Zelaya en su momento fue provocada por eso, exactamente por eso. Esa cercanía tan próxima con Chávez. El entrar al ALBA, el tema petróleo, la influencia y la visita de ambos, en ambos países, aceleró esa caída del presidente Zelaya, y que obviamente los sectores conservadores dentro de Honduras pudieron más que lo que los sectores radicales de izquierda pudieran haber esperado. Por lo tanto, yo creo difícil que se dé. Honestamente, yo creo difícil que se llegue a dar. Obviamente tendrá que buscar algo que le beneficie y que pueda compensar ese riesgo de perder la presidencia. Y para terminar, de los diferentes escenarios posibles en el 2020 que usted repasa en su libro, que usted proyecta en esta obra, ¿cuál es desde su punto de vista el más probable y cuál es el más deseable? Bueno, obviamente se plantean 4 escenarios. El más probable es que sigamos como estamos. Creo que es el que no va a cambiar en un futuro inmediato. Seguimos siendo países o pueblos que agachamos la cabeza a lo que la casta política diga, que no salimos a protestar, que no defendemos nuestros derechos, que no exigimos que el gobierno y los funcionarios actúen con transparencia, que no exigimos que se elimine la corrupción, y que al final de cuentas ya vemos como común el que los políticos traicionen sus propios valores y sus propios principios. Por lo tanto, creo que el escenario más probable en por lo menos los siguientes 2-3 años es continuar exactamente igual. En relación al cuál sería el ideal, o sea, una nueva región, o sea, una Centroamérica unida, un territorio centroamericano como la Unión Centroamericana, integrada absolutamente en todos los niveles, en el nivel social, en el nivel económico y en el nivel político. Ese sería el ideal. Creo que podemos competir mucho más, podemos ser mucho más productivos y podemos darle mucho más a nuestros países si logramos hacerlo en conjunto. Solos no vamos a poder. Y aunque este escenario ideal sea difícil, ¿es posible? Es posible. Es posible con la participación de todos y sobre todo con la participación de los jóvenes, con una mente muy abierta, con una mente distinta, pensando en el futuro como la única opción para salir adelante.
Pues don Álvaro Dubón, pues muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias. Gracias a ti.